Ningún personaje se destaca por más tiempo que Erectus. Mientras algunos de estos primitivos humanos realizaban su épico viaje hasta Indonesia, otros permanecieron en África y dieron sus propios pasos gigantescos en el camino de convertirse en humanos. A medio mundo de distancia de la isla de Flores, el misterio se hizo mayor cuando los arqueólogos hicieron otro descubrimiento. Puntas de lanzas de menos de 20.000 años de antigüedad. ¿Pudo Erectus haber sobrevivido hasta épocas tan recientes? ¿O vivía alguien más en esta caverna? Otra evidencia sugiere que quien haya hecho las puntas de lanza era un hábil cazador. Los científicos encontraron dientes del elefante primitivo, el estegodonte y partes de dragones de Komodo. El arqueólogo Mike Morwood tiene pruebas de que los humanos primitivos de esta caverna estaban prosperando. Es claro que estas personas usaron fuego. Tenemos evidencia de que cocinaban, que mataban ratas, murciélagos y también pescaban. Pero ¿quién era ese cazador? Para averiguarlo habrá que encontrar más huesos. Primitivos huesos humanos. Es una posibilidad remota, pero trabajar en esta caverna mejora las posibilidades. El personal pronto desentierra la pista faltante, los huesos del cazador. Morwood estaba ausente cuando lo llamaron sus colegas indonesios. Dijeron haber hallado un esqueleto diminuto, parecía de un niño. Pero la siguiente llamada dio a Morwood la mayor sorpresa de su carrera. Y el día siguiente dijeron que no era un niño, sino un adulto muy pequeño, y no era un humano moderno. Los huesos no eran lo que esperaban. Eran extraños, como si Erectus se hubiera encogido a la mitad de su tamaño. ¿Quién era esa diminuta criatura? Ese antiguo hobbit. Esa criatura no vivió hace cientos de miles de años. Sobrevivió hasta más tarde que cualquier otro humano primitivo conocido. Había algunos vivos hace tan solo 13.000 años. Pero hay algo más extraño aún que su fecha reciente: su tamaño. Los científicos apodaron a esta criatura Hobbit. Este es uno de los huesos del brazo de un hobbit. Tiene la mitad de la longitud de mi brazo y todo lo demás de hobbit medía la mitad. Nadie imaginaría que los humanos pudieran ser tan pequeños en el pasado reciente. Antes de anunciar al mundo su diminuto humano, el equipo tenía que convencerse a sí mismo de que los huesos que habían encontrado, de cerca de media docena de individuos, no pertenecían a humanos modernos pequeños como los pigmeos. Los pigmeos no se asemejan a los hobbit. Rasgos en orejas, dientes, cráneo y en los mismos huesos indican que no es un humano moderno de alguna especie. No es una persona joven, aún en crecimiento. La manera como se fusionan los huesos, la forma de los dientes y el cráneo, todo indica que es un adulto completamente crecido. Hobbit es en verdad una nueva y extraña especie humana. ¿Pero qué pasó con Erectus? Asombrosamente, los científicos piensan que con el pasar del tiempo Erectus se convirtió en Hobbit. ¿Cómo se empequeñeció tanto? Otra especie, el estegodonte, era grande cuando llegó a Flores. Pero cientos de miles de años aislado en una isla forzaron a cambios. Los animales grandes se volvieron pequeños y se hicieron más eficientes. Ser pequeño en una base restringida como Flores ayuda. Cuanto más pequeña la isla, más pequeños son. Eso funciona al contrario para los reptiles. Estos tienden a hacerse más grandes. Los reptiles no necesitan calor, son de sangre fría. Pueden crecer y esto les ayuda porque así pueden devorar a las versiones enanas de los herbívoros. La evidencia encontrada en la caverna revela que los hobbits debían contender con dragones de Komodo de 3 metros, incluso mientras se encogían gradualmente.
Es la primera vez que se muestra que los humanos se encojan cuando quedan varados en el mismo medio ambiente que otros mamíferos. Pero hasta este momento todos decían, oh no, éramos demasiado inteligentes para que nos pasara esto, no nos encogemos, nos adaptamos o nos trasladamos a lugares mejores. Basura, nos encogemos tal como cualquier otro mamífero, exactamente como lo hacen los otros animales. El Hobbit prueba que los humanos primitivos como Erectus pudieron sufrir transformaciones radicales. Erectus engendró a Goliat, quien dominó el mundo prehistórico con una estatura de más de 1,93 metros. En la isla de Flores, Erectus dio origen a Hobbit con la mitad de su estatura. La sorprendente conclusión es que cuando la naturaleza dice crece, crecemos, y cuando dice encógete, nos encogemos. ¿Qué tienes ahí, Rufus? Hobbit Radius. Uno pensaría que Hobbit estaría en desventaja tratándose de cazar, pero su presa favorita era tan reducida como él, el pigmeo estegodonte. Los hobbits de 27 kilos quizá hayan necesitado trabajar en equipo para derribar a un colmilludo mini elefante de 400 kilos. El Hobbit obligó a los investigadores a considerar una increíble posibilidad que en algún lugar debía haber evidencia aún sin descubrir de otras criaturas humanas. Así tendríamos una situación de muchas especies homínidas diferentes en esta parte del mundo. Poblaciones que evolucionaron en aislamiento en otras islas. El espectacular descubrimiento de Hobbit arroja una luz aún más brillante sobre Erectus como figura central de nuestra investigación. Él dio origen no solo a la especie humana más pequeña, el Hobbit, sino también a la más grande, Goliat. Los científicos creen que hace 500.000 de años, él se convirtió en el segundo humano primitivo en salir de África. Y hay quienes creen que fue el primero en colonizar Europa Occidental. Los investigadores están encontrando en Francia evidencia que Goliat era cada vez más humano. Están descubriendo misteriosos patrones de roca de los días de Goliat. Una de las interpretaciones es que se estaba adaptando al clima frío de Europa construyendo burdos refugios. Otra evidencia sugiere que un grupo de Goliaths sufrió un desastre. En el norte de España, los científicos descubrieron los restos fósiles de más de 30 Goliaths, hombres, mujeres y niños, en un sitio llamado la Fosa de Huesos. Todas las víctimas murieron más o menos al mismo tiempo. Pueden haber sido diezmados por una epidemia. Algunos pudieron ser víctimas de canibalismo. Los investigadores simplemente no saben todavía qué pasó. Unos 750.000 años después de que nuestro padre Goliat saliera de África, partimos en nuestra tercera gran migración. Equipados con una capacidad cerebral sin precedentes, algunos de nosotros nos dirigimos a Europa. Aquí, hace unos 35.000 años, los humanos modernos encontraron a otra especie humana. Era el Neandertal, probablemente descendiente de Goliat, tal como nosotros. Con la piel clara, apta para el nuevo clima, encontramos a nuestra especie hermana cara a cara. ¿Y qué pasó? Es posible que los humanos modernos lucharan mortíferas batallas contra el Neandertal y que incluso tuvieran que ver con su extinción. Cualquiera que fuera la causa, el Neandertal desapareció hace unos 27.000 años, dejándonos únicos dominadores del campo de juegos. Pero aún no estábamos completamente solos.
Todavía teníamos compañía en Indonesia, a corta distancia al norte de Australia. De hecho, los humanos modernos llegaron a Australia hace 45.000 años. Pero para llegar allí, tuvieron que pasar por Flores. Y eso significa que durante miles de años los humanos modernos emigrantes probablemente compartieron esta isla con una especie de humanos primitivos diminutos, los hobbits. Creo que no hay manera de que no se conocieran a su paso por allí. Me gustaría pensar que los Homo sapiens trataron bien a los hobbits, pero la realidad es que no tratamos bien a la mayoría de las especies. ¿Cuál fue la naturaleza de la interacción entre estas dos especies? ¿Se llevaron bien y comerciaron? ¿O entraron en competencia? ¿Los modernos humanos devoraron a los pequeños homínidos? Aún no tenemos evidencia sobre la naturaleza de esa interacción, y sería fascinante averiguar por qué continuaron viviendo aquí durante tanto tiempo. Los humanos modernos y los hobbits probablemente se encontraron cara a cara. Uno tenía un cerebro capaz de una notable capacidad de invención. El otro estaba perfectamente adaptado a la vida en Flores. Entonces sobrevino la catástrofe. Y una especie se perdió para siempre. Una enorme explosión volcánica puede haber acabado con los humanos de mediano tamaño, los hobbits. Lo repentino de la devastación se muestra como una afilada línea sobre el muro de una caverna. Se presenta en este nivel de la caverna. Es la época de un importante acontecimiento volcánico que depositó esta ceniza volcánica y que se fechó hace unos 12.000 años. Pero encima de este punto no tenemos más restos de estegodontes, ni grandes ni pequeños, y tampoco de hobbits. Aquí cayó 1 metro de ceniza, señal de una explosión potencialmente más grande que Krakatoa, una de las erupciones más colosales de la historia moderna. De no ser por este fortuito desastre, hace 12.000 años, quizá los hobbits aún estarían vivos. Entonces, ¿cómo sobrevivieron los humanos modernos a tal cataclismo? Ayudó el que estuviéramos repartidos por todo el mundo, no concentrados en una sola isla como los hobbits. Pero teníamos también algo adicional, habilidades únicas que nos hacían los máximos sobrevivientes. El científico Spencer Wells piensa que la respuesta está en nuestra sangre. Para hacer encajar los pequeños pasos y los grandes saltos que componen el viaje evolutivo humano, tenemos que usar todas las pistas disponibles. Para Spencer Wells, eso significa otro examen minucioso de nuestros genes. Durante la evolución humana atravesamos periodos en los que había enormes cambios que en su gran mayoría habrían sido causados por cambios genéticos, por mutaciones del ADN. Comparemos los genes casi idénticos de un chimpancé. El gen humano varía de maneras pequeñas pero extremadamente importantes. 2 mutaciones de este gen aparecieron en nosotros entre hace 100.000 y 200.000 años. Esos cambios nos permitieron mover la boca y la lengua de nuevas maneras. A su vez, esta nueva capacidad física puede habernos puesto en la senda de desarrollar un lenguaje, y el lenguaje nos diferencia de los demás animales. Más que cualquier otro talento humano, es la máxima herramienta mental. El lenguaje hace posible compartir ideas. Nos permite comunicarnos sobre lo que podría ser. Pero el lenguaje puede señalar otra ventaja. El investigador de primates Richard Wrangham encuentra una pista de esta ventaja cuando compara las sociedades humanas con los chimpancés. Los chimpancés no tienen la capacidad de controlar a los matones dentro de sus propias comunidades y como resultado son una especie típicamente despótica. Comparados con los chimpancés, somos sorprendentemente no violentos. En el interior de la sociedad somos increíblemente pacíficos. Somos muy agradables unos con otros. Las tasas de agresiones violentas entre los chimpancés tienen frecuencias de 100 a 1000 veces dentro de sus comunidades. Entre una sociedad y otra,